Bueno, ahora seguimos con el repaso de funciones trigonométricas y aquí tenemos un triángulo rectángulo donde sus catetos son X y Y y la hipotenusa R. Entonces, si nosotros decimos el ángulo, no sé, alfa, entonces tendríamos nosotros el seno de alfa va a ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ah? En general, que para nuestro caso particular el cateto opuesto vendría siendo Y sobre hipotenusa, que es R. Luego tendríamos la función coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente en general sobre la hipotenusa, que para nuestro caso particular vendría siendo X sobre R. Después vendría siendo la tangente de alfa, que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sería Y y cateto adyacente sería X. Después de la tangente seguiría la cotangente, muchachos. Sería la cotangente de alfa es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que vendría siendo X sobre Y. Después de la cotangente sería la secante de alfa, que vendría siendo la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que sería R sobre X. Y por último sería la cosecante de alfa, que sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que vendría siendo R sobre Y. Entonces, si no te lo aprendes, fíjate, nada más con que te aprendas así, con que te aprendas el orden de las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Luego, en los numeradores sería coca, coca, hip, hip. Y de abajo hacia arriba igual, coca, coca, hip, hip. ¿Se entiende? Y entonces ya nada más con que te vayas grabando que el cateto opuesto, si este es el ángulo al que estás haciendo referencia, el cateto opuesto pues es el lado que está opuesto al ángulo, que en este caso sería Y la hipotenusa pues es el lado más grande, y el cateto adyacente es el que está sobre el ángulo, que en nuestro caso sería X. ¿Se entiende para todo el mundo, muchachos? Muy bien. Luego entonces también sabemos que son funciones recíprocas, es decir, el seno va con el coseno, es decir, yo aquí puedo poner, esto va a ser igual a 1 sobre la cosecante de alfa, ¿sí? O sea, el seno va con la cosecante. Luego el coseno va con la secante, es decir, aquí yo puedo poner 1 sobre la secante de alfa. Y la tangente va con la cotangente, es decir, esto es igual a 1 sobre la cotangente de alfa. Y lo mismo aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí 1 sobre la tangente de alfa. Ajá, aquí le puse X, ¿verdad? Es alfa. Este es alfa. Y luego aquí sería la secante, sería 1 sobre el coseno de alfa, y la cosecante sería 1 sobre el seno de alfa. Adicionalmente, te tienes que saber de memoria, desde quinto de prepa, o sea, esto te lo sabes desde la secundaria, ¿no? Quinto de prepa tienes que saberte estos dos triángulos. Ajá. 30 grados, 60, aquí es raíz de 3, 1 y 2. Ajá. Cuando son 45 grados, aquí sería 1, 1 los catetos y la hipotenusa raíz de 2. Te tienes que saber estas dos tablas de memoria. Ajá. No sé si es el seno de cualquier ángulo, la función trigonométrica es seno y el ángulo es X, pues dices seno de 90 grados, pues es 1. Si por ejemplo tú dices la secante de 270 grados, pues no está definida. Pero si tú dices la cosecante de 270 grados es menos 1. Y así sucesivamente, ¿se entiende? La otra tabla, pues también aquí tiene que ver más que nada con el signo y en el cuadrante en el que te encuentres por cada función trigonométrica. El seno y la cosecante se encuentran, por ejemplo, positivas en el primer cuadrante. Cosecante y secante se encuentran negativas en el tercer cuadrante y así sucesivamente.
esta última tabla es de mucha utilidad porque generalmente en los extraordinarios te preguntan el cociente de, o sea, te dicen cotangente de tal número entre tal número, ¿en qué cuadrante queda? Entonces tú haces la relación con el triángulo que se te está dando y luego la puedes ubicar aquí con esta tablita. Entonces es muy de utilidad para los extraordinarios de Matemática 5, de Geometría Analítica. Te las tienes que saber de memoria. También adicionalmente vamos a escribir otras cosas. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Bueno, por último, los antecedentes de trigonometría. Es necesario ustedes desde Geometría Analítica, Matemática 5, se deben de saber al menos de memoria estas identidades trigonométricas que están ustedes observando. Las vamos a ocupar mucho, casi durante todo el ciclo escolar. Estoy hablando pues un poquito más en integrales y vamos a verlo también en límites, alguno que otro, pues básicamente. Entonces, todo se supone que son antecedentes de trigonometría y ustedes ya se lo deben de saber de memoria. Hicimos este breve repaso. ¿Tienes alguna duda, muchachos? No.